Seguramente muchos de ustedes han oído hablar sobre el Conde Drácula y su castillo en Transilvania. Y muchos lo conectan con la historia de un personaje, un príncipe de Valaquia, pero no es así. Ahora, la verdadera historia está bien interesante porque este príncipe se llama Vlad el Empalador y está muy loca su historia y no tiene nada que ver con Drácula. Bienvenidos a un episodio más de Regular. Yo soy Iván. Yo soy Ricardo. Y en esta ocasión nos toca hablar un poquito acerca del Conde Drácula y nos encontramos algunos datos muy interesantes. Vamos a desmitificar algunas creencias que son erróneas. O sea que Drácula no es Drácula. No es un conde, es un príncipe. Y pues no chupa sangre ni nada de eso, ¿no? Supongo. Pues sí, era rudo, era una persona muy ruda. Ahorita lo vamos a estar viendo. Entonces, Iván, cuéntanos, ¿quién fue este personaje? Bueno, después de ponerme un poco cómodo porque hace mucho calor. El contexto de Drácula se desarrolla en la Baja Edad Media. La Baja Edad Media es más o menos en el año 1400, en lo que hoy es como Rumania, Hungría. En esos tiempos, las entidades estaban separadas por reinos y por principados. Entonces, los reinos proviene de un rey y un principado proviene de un príncipe. Digamos así como que, mijo, te doy ese lugar, cuídamelo. En esencia, el rey así decía es. En esencia tienen diferentes estructuras sociales y importancias. Entonces, en estos años, hablamos de 1400, había dos potencias, vamos a decirlo así, en un idioma moderno, que eran los húngaros y los turcos. Y había una región que era el Principado de Valaquia. Okay. El Principado de Valaquia, Ricardo, era, digamos que, una tierra en disputa entre los turcos y entre los húngaros. Ahora, ¿de dónde sale Drácula? Okay. ¿De dónde sale el término Drácula? ¿Y por qué se le asigna a Vlad III? El papá de Drácula, o Vlad III, se hacía llamar Vlad II. Ahora, Vlad II fue instruido por un grupo, vamos a decirlo, de militares, que eran una orden secreta, parte como de los húngaros, que se llamaba la Orden del Dragón. Entonces, aquí hay como una casualidad entre la Orden del Dragón, o el término dragón, y un romano antiguo, que es Dracul. Dracul, en romano antiguo, significa el demonio. ¿Te gustan esos temas, ya que tú estás marcado por el demonio? Yo estoy marcado por el demonio, acuérdense. Y bueno, para no hacer el cuento largo, este personaje, que es Vlad III, o Drácula, proviene de un linaje de gobernantes y, asimismo, de militares. Entonces, esta tierra en disputa van y buscan quedarse con el trono de Valaquia. O sea, un Game of Thrones, pero de rumanos y... ¿Qué eran los otros? Turcos. Está muy bien dicho eso, Ricardo, porque Game of Thrones es una serie que el Juego de Tronos, donde hay conspiraciones, hay... traición, amor, pasión de titanes. Hay traiciones... Y efectivamente esto es lo que pasa aquí antes de que se consolide el principado del Conde Drácula. Bueno, lo que se conoce como el Conde de Drácula, o mejor dicho, príncipe de Valaquia. Entonces él hereda el nombre de su padre. De Vlad II Dracul. Y él es Vlad... Él es Vlad III. Ok. Y hay como que todas estas traiciones con otros... principados, con los húngaros. Sí, es un desastre porque hay una guerra ahí muy importante donde 3 años después de que termina la guerra muere el padre de Vlad III o de Drácula. Y se cree que algún húngaro mandó a matar a su padre. Entonces, para esto los turcos tenían secuestrado a Vlad III Drácula y eso... Después de esta guerra, pues algún húngaro ponen un gobernador marioneta húngaro. Eso no les gusta a los turcos y los turcos le dicen, ¿sabes qué? Mataron a tu padre, te vamos a dar un ejército y nos traes el reino de Valaquia. Y él tenía 17, o sea, ya tenían 17 años. Ustedes nos están viendo aquí y no saben qué hacer con su vida. Dice, con 17 años ya mandaba un ejército y todo, ¿no? Entonces recupera el trono, el principado. El principado. Pero lo corren, ¿no? Es un desastre, Ricardo, porque después de esto los húngaros van, le buscan su cabeza, él tiene que irse al exilio
Y de nuevo ponen al gobernador marioneta aquí en el reino de Valaquia, voltea bandera, se hace parte de los turcos, y después los húngaros que estaban buscando a Drácula, a Vlad III, le dicen, ¿sabes que ya no te queremos matar? Vente, te vamos a dotar de ejército. O sea, es un desastre. Bueno, todo es Game of Thrones. Esto ¿no? Vamos a poner un resumen. Que no tiene nada que ver. Así es, vamos a poner un resumencito abajo, como para los que les interese más esto, no queremos aburrirlos. Y esto fue como un breve un breviario cultural, ¿no? Un breve contexto sobre qué fue lo que tuvo que pasar para que esta persona llegase al poder. Este personaje, o sea, es conocida su historia porque está todo esto registrado, pero se le conoce porque era muy sádico. Y se le dice Vlad el empalador porque pues, su forma preferida de castigo era pues empalar a la gente, o sea, ya saben por dónde empalar, ¿no? Entonces, a él le gustaba porque sufrían mucho tiempo y pues ya se moría, ¿no? Y se conocía, por ejemplo, hay historias de él en donde, así de, tú Iván, eres el que me ayuda a mi principado, ¿no? Así de, tráete a todos los pobres, los deformes, a los enfermos del pueblo. Es una historia muy famosa. Es una historia famosa, vamos a hacer una fiesta con ellos. Entonces todos, nos invitó el príncipe, ¿no? Y los tenía ahí, y lo que hizo con ellos fue asesinarlos a todos. O sea, los alimentó y todo, pero pues era como el engaño para unirlos, porque él lo que quería hacer era limpiar su principado de todas esas personas, ¿no? Entonces, pues eso no me gusta. Oye, creo que eso falta un poco de eso ahora, ¿no? Bueno, es un juego, ¿no? Pero sí hay esa historia porque ahora muy famosa. Ya no podemos decir esas cosas. Eran prostitutas, deformes, ancianos, enfermos. Vamos, ¿no? Y también hay otras historias sobre él. Hay otra, pues conocida, donde llega una persona a pedirle ayuda, así de, oye, ¿sabes qué? Me robaron mi bolsa de monedas, ¿no? Un extranjero. Entonces, le dijo así, no te preocupes, yo te ayudo, échate una vuelta mañana, carnal. Entonces, se regresa al día siguiente y Vlad ya tenía capturados a los ladrones, y a toda su familia. O sea, no nada más era el ladrón, sino a la familia, ¿no? Entonces, le dice, ¿sabes qué? Aquí está tu lana, tus monedas, cuéntalas. Y ya se puso acá a contar el dinero. Y así de, oye, pues es que sobra una, ¿no? Y entonces Vlad le dijo así de, qué bueno que eres honesto, porque si no te hubiera ido igual que a los ladrones, ¿no? Entonces, él era muy duro. Y, por ejemplo, él en la orilla de toda la ciudad tenía los cuerpos de las personas como para escarmentar a sus enemigos, o advertir a los enemigos de que les iba a ir muy mal, ¿no? Y de hecho hay un grupo de personas, o sea, él invitó como que a la realeza de su reino y les preguntó que qué problemas tenían. Y entonces le dijeron que pues tenían problemas por culpa de él, ¿no? Porque era como traicionero, ¿no? Entonces él lo que hizo fue empaló a algunos y a otros los puso a trabajar a construir su castillo. Sí, era el que conocemos. El contexto de su principado, de Vlad III, es que había constantes conspiraciones. Entonces, de nuevo, volvemos al concepto de Game of Thrones. Siempre era todos contra todos. Entonces él se protegía muy bien las espaldas y aquí algo importante que entre líneas nos hacía purgas, ¿no? De gente indeseable. Nos comenta Ricardo, es que él fungía, digamos, como juez y como justicia propiamente de su mano. De hecho, con base en todas estas historias sanguinarias, se ganó a pulso su apodo de Tepes. Vlad Tepes. Tepes en rumano antiguo es empalar, es el empalador. Y a pesar de todo esto, o sea, se le conoce porque él unificó como que a todos los pueblos, ¿no? O sea, sí los limpió y todo, pero pues los unificó. Entonces eso está bien interesante. Y esto está bien padre. Lo que les decía del castillo que mandó construir, o sea, es el castillo que conocemos en Transilvania, donde hay que subir como 1000 escalones, literal 1000. 1500 escalones, creo. Y hay que cruzar un puente. Entonces han visto esta foto de este castillo. Aunque no solamente hay un castillo, tenía varios, ¿sí? Incluso construidos con sus recursos y su gente y todo, ¿no? Sus esclavos. Con sus esclavos. Bueno, su gente me refiero a los que tenía ahí, ¿no? O sea, entonces, había otro castillo en particular en donde al lado del castillo tenía su campo de empalados.
¿no? Y se le atribuyen de 40 a 100,000 asesinatos, pero, o sea, eso es lo que se cree registrado, pero se cree que es mucho más. Entonces, pues es muchísima gente para una sola persona, ¿no? Así es. Sí, Ricardo. Algo que por poco se nos olvida mencionar es que al momento de su principado, de este Vlad, el Empalador, sí, efectivamente unifica, digamos, a los pueblos y también como que les dota de un nacionalismo. Entonces, de un nacionalismo sobre ese principado. Entonces da como la espalda de repente a los húngaros y bueno, ahí hay como un juego de Game of Thrones. Seguimos con el Game of Thrones. Y él hace la capital, que es Targoviste, ¿no? Actualmente, ahorita es posible ver una escultura, mejor dicho, bueno, donde se ve voy a decirlo busto, aunque no es la palabra adecuada, se alcanza a ver su cabeza y varios de estos castillos, porque no nada más era un castillo, actualmente pueden visitar muchos de estos castillos del conde Drácula o Vlad III, el Empalador. Y ahorita ahí les va el balazo de información, porque muchos consideran o creen que Vlad fue la inspiración para escribir Drácula de Bram Stoker. Muchos comparten esa idea, pero el hijo de Bram Stoker, Irving Stoker, dice que no, que su papá pues, se enfermó de la panza, le dio una chorrillera enorme y le dio calentura y se sentía sumamente mal, entonces tuvo una pesadilla. Entonces a partir de esa pesadilla escribió esta historia y no hay un solo hecho comprobado que conecte estas dos historias. Ajá. Sí, eso es muy importante. Ahora, lo que no sabemos es si Bram Stoker lo niega ¿Negó? O lo negó en su momento, no se sabe. O no. Pero por lo menos la historia real de este personaje, ahí está. Sí. Ya la ficticia del conde Drácula de Bram Stoker, pues ya es otra. Más pop. Es otra cosa. Que de hecho tenemos en unos días un nuevo video sobre los vampiros. Y ahí vamos a hablar un poquito dónde surgió el primer vampiro, la historia de Bram Stoker. ¿Qué onda con eso? Pero queríamos hablarle sobre Vlad el Empalador, porque a Iván le gusta mucho eso y a mí también. ¿Lo de empalar? No, lo de empalar no, lo de esta clase de historias educativas. Así que cuéntenos allá abajo en los comentarios si ya la conocían y si conocen alguna otra, porque investigando sobre esto hay muchas fuentes sobre Drácula, así que... Es un ejemplo claro de no poder documentar la historia y se pierde. Entonces, ¿ustedes qué más han escuchado? Y cuéntenos ahí abajo en los comentarios. Nos vemos. Adiós. Te voy a empalar, Iván. Está bien. No hay que ver si donde nos atoramos está bien, pero si no le cortamos, bueno, sí hay forma de cortarle. Ya, cámbiate para hacer el del apocalipsis, güey. Hay que hacer el